Muy buenas amigos, bienvenidos a Fútbol con Carisma una vez más. Hoy voy a estar hablando de una forma un poco más animada porque he escuchado algunos de los vídeos anteriores que hice y resulta que suelo hacerlos un poco ya a altas horas de la madrugada después de estar todo el día trabajando, el gimnasio y mis quehaceres diarios. Y claro, a lo mejor estoy en casa de la novia que está durmiendo, estoy aquí con mi compañero de pienso que también está durmiendo y estoy aquí en el micrófono. Buenas amigos, bienvenidos a Fútbol con Carisma. Vamos a hablar hoy de Sergio Ramos. Tal y claro, estás ahí un poco entrecortado, pero hoy estoy un poco más temprano, estoy más animado, porque me voy a hablar de un equipo diferente. Ya he hablado demasiado del Real Madrid y del Barça, que está bien, pero a mí me gusta más hablar de otros equipos. Hoy me apetece hablar del Atlético de Madrid y de una temporada que para mí es inolvidable, que fue una de las más que disfruté y de las más que sufrí también, que fue la 99-2000. Por aquella época yo tendría 14 años. Y bueno, recuerdo que aquel verano fue... Yo soy del Madrid, como he dicho en otros vídeos, y fue bastante excitante porque había un montón de fichajes, muchos desconocidos, tenía mucha expectación por verlos, como era Anelka, Elvir Balic, Edwin Congo, Julio César, ¿quién más? De aquella época, Jeremy Fozzo y bueno, algunos otros que ahora no recuerdo. McManaman. Entonces tenía mucha expectación. Pero los rivales del Real Madrid también se estaban reforzando muy bien. El Barça había fichado a Jari Litmanen, que era un jugador finlandés que había triunfado en el Ajax, había sido campeón de Europa con Van Gaal y era un futbolista, por lo menos en el Ajax, le recuerdo entre el 94 y el 96, que creo que ganaron una Champions y perdieron otra en la final, estoy hablando un poco de memoria, y recuerdo que aquel Ajax era una máquina, y Litmanen era pues como el jugador que más destacaba, ¿no? El que en los últimos tres cuartos el que hacía jugar un poco al Ajax. Un Ajax impresionante aquel Ajax, sin duda. Ya hablaremos algún día de este equipo también. Y entonces, bueno, pues el Barça había fichado ya el Litmanen y a muchos otros. El Atlético de Madrid, pues tenía una plantilla, había fichado a Hasselbank como el gran fichaje, pero también tenía una... De hecho, lo más que me impresiona de este Atlético que descendió es la plantilla que tenía, porque es una de las plantillas que nombre por nombre más me impresionan de las que yo recuerdo el Atlético de Madrid de su historia. Porque tenía jugadorazos que tanto antes de esta temporada como después hicieron unas carreras impresionantes. Ya los iré nombrando, pero uno por uno y un poquito así por encima de todos, pero era un plantillón descomunal. Pero claro, yo creo que les afectó demasiado todo el tema institucional, porque al principio no empezaron tan mal. Tampoco estaban en la parte alta de la tabla, pero creo que a mediados de liga, no sé si estarían décimos o el 12, por ahí algo así, ganaron en el Bernabéu 1-3. Yo recuerdo que empezaron... No, yo pensé al principio de temporada que iban a ir a ganar la liga junto con el Madrid y el Barcelona. Y luego se ve que no fue así, pero ni se me pasó por la cabeza que pudieran descender, pero ni a mí ni a nadie. Pero claro, hubieron una serie de circunstancias, sobre todo extradeportivas, donde Jesús Gil, que era el presidente, pues prácticamente le quitaron el club, pusieron un administrador, creo que se llamaba Rubí, si mal no recuerdo. Todo esto estoy hablando de memoria, hace ya muchos años, yo era un adolescente siempre lo digo, ¿no? Que cuando hablo de memoria y de hace tantos años, pues algún dato puedo estar equivocado y para eso están los comentarios, para que me lo corrijan y lo agradeceré. Y bueno, pues hubo mucha inestabilidad y eso afectó mucho al equipo, despidos de entrenadores, muchos problemas y bueno, de hecho solo chequeando las estadísticas de aquella temporada, el único futbolista que yo creo que más o menos dio la talla fue Hasselbank y no pudo evitar el hombre del descenso. Creo que esa temporada quedó Pichichi además de la liga. Increíble, un equipo que desciende y que gane el Pichichi, ¿no? Pero claro, es que el resto de sus compañeros, Hasselbank aquella temporada la acabó con 24 goles en liga. Como digo, creo que fue Pichichi. Pero es que si no es por él, el segundo máximo goleador de la plantilla fue Solari con 6 goles. Por ejemplo, Kiko, el mítico Kiko del Atlético de Madrid, jugó esa temporada 20 partidos y no metió ni un solo gol en la liga. Y de esos 20 jugó 17 de titular. Yo recuerdo que ya por aquella época tenía muchos problemas de lesiones. Creo que eran las rodillas que las tenía
ya no era el mismo Kiko que del doblete y esas temporadas. El Atlético antes de esta temporada había tenido pues temporadas mejores y otras peores, por ejemplo la 95-96 con el famoso doblete con Radomir Antic, y luego jugó la Champions la temporada siguiente, y había temporadas que estaba un poquito mejor, un poquito peor, pero nunca coqueteó con el descenso. Bueno, igual la temporada 93-94 creo que sí, que aquella temporada, que fue la primera temporada que yo vi, no la vi completa, pero empecé a verla por ahí por diciembre, recuerdo que el Atlético llegó a tener 6 entrenadores, una cosa así. Una locura. Entonces siempre ha estado la inestabilidad en aquella época asociada al Atlético de Madrid, sobre todo por el presidente que tenía, que era Jesús Gil y Gil, que yo personalmente he de decir es para mí no el mejor presidente de la historia del fútbol, obviamente, porque tenía muchos puntos negros en su currículum, pero sí el que más me entretenía, el que más me interesaba saber qué estaba haciendo, qué decía. Para mí era puro entretenimiento ese hombre, con muchas lagunas, como digo, muchas declaraciones fuera de tono totalmente. Jesús Gil es una persona que da para hacer no un vídeo, sino 10 vídeos, porque tenía una cantidad de anécdotas. No le podías acercar un micrófono porque ya la armaba. Y en aquella época a mí me parecía... Me encantaba escucharlo, me encantaba verlo en televisión, porque no tenía ese... Pues ese aura que tienen los presidentes actuales de hoy en día, que son muy correctos, que hablan poco, que siempre dicen pues los típicos tópicos del fútbol. Este no, este cuando rajaba como nadie. Cuando halagaba a sus futbolistas, los halagaba de más. Cuando los criticaba de una manera horrible. Explotaba, saltaba, insultaba. Tuvo comentarios racistas. Creo que tuvo también comentarios homófobos contra Jürgen Klinsmann. Un montón de cosas, pero que lo hacían súper divertido, como si fuese un entretenimiento dentro del mundo del fútbol. Entonces para mí Jesús Gil siempre tendrá un huequito especial en mi corazón por todo lo que me hizo reír y todas las veces que me dejó con los ojos abiertos. Pero obviamente tenía ese lado que provocaba mucha inestabilidad a los futbolistas, al club, y bueno, eso afectó muchísimo, sobre todo en esta temporada, que como digo, creo que no recuerdo exactamente en qué momento de la temporada. Yo diría que fue entre diciembre y febrero, por ahí debía estar, que es cuando le quitan el club y ponen un administrador, que como digo es Rubí, creo que se llamaba así, estoy hablando de memoria, repito, y ya para ir para abajo ya el Atlético de Madrid fue cuesta abajo y sin frenos. Estuvo, no sé si llegó a estar 8 partidos seguidos sin ganar, y bueno, acabó todo muy mal. Ahora voy a empezar a nombrar los futbolistas que tenía esa plantilla, lo que yo pienso de ellos o lo que recuerdo de ellos de aquella época. Obviamente no podía ver todos los partidos, no tenía acceso a internet como hoy en día, ni se podían ver todos los partidos en televisión. Y aunque se pudieran ver, seguramente yo estaría más pendiente de los partidos del Madrid o del Barça por ser el rival histórico, más que de los del Atlético de Madrid. Y aún así, aunque descendió esa temporada, el Atlético de Madrid llegó a la final de la Copa del Rey y lamentablemente para el Atlético la perdió cuando ya estaban descendidos. Además, la perdió contra el Español con la famosa jugada de Tamudo, que le roba la pelota prácticamente de las manos a Toni. Y bueno, fue una temporada horrible para el Atlético, muy dura. Y bueno, quería recordarla, no para reírme del Atlético de Madrid, porque gracias a Dios para los aficionados del Atlético y para los aficionados del fútbol español, un grande como el Atlético tiene que estar en la liga, y lo está haciendo muy bien. Desde que llegó Simeone siempre está ahí top 3. Este año acaban de ganar la liga, ni más ni menos. Han llegado a 2 finales de la Champions, han ganado Copas del Rey. Ahora es un grande, no solo de España sino de Europa. Entonces recordar esto no es como para provocar los Atléticos, sino simplemente ya la vista atrás, recordar la historia. Y además yo como madridista debo reconocer que esto igual hay gente que no se lo cree. Siempre le he tenido simpatía al Atlético de Madrid. Es un equipo que siempre me cayó simpático. No sé si es por eso de que cuando yo empecé a ver fútbol, pues estaba Jesús Gil ahí, me llamaba la atención. Y tenía futbolistas que me encantaban. Por ejemplo, Milinko Pantic era un futbolista que me flipaba. Tenía a balón parado, era una locura. No era ni delantero, era centrocampista. Creo que era media punta. Porque claro, en aquella época cuando yo veía los partidos yo no entendía de táctica como ahora. Bueno, ahora tampoco entiendo, pero entiendo un poco más, ¿vale?
Y era un futbolista que siendo centrocampista metía muchos goles. Recuerdo un partido contra el Barça, uno de los mejores partidos que he visto nunca, que fue un Barcelona 5 Atlético 4, que el Atlético de Madrid llegó a irse al descanso ganando 0-3. Y ese partido acabó 5-4, un partidazo increíble, ganó el Barça y los 4 goles fueron de Pantic, que no era el delantero. Y bueno, como Pantic, muchos otros, Caminero, ¿qué más futbolistas de aquella época me gustaban a mí del Atlético? Kiko también, en los primeros años también me gustaba mucho. Luego tenían defensas, bueno, de esta plantilla, Solari mismo, yo estaba loco porque lo fichara el Madrid, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de la plantilla, de los entrenadores que tenía, porque tuvieron 3 y un poquito cómo acabó esto. Y bueno, la temporada empezó Claudio Ranieri, el entrenador que ahora es famoso por haber ganado la Premier League impresionante con el Leicester. Que eso da para otro vídeo también hablar de ese Leicester con Ranieri y de cómo fue despedido la temporada siguiente de una manera lamentable. Y bueno, en la portería había un debate a principio de temporada porque tenían a Molina y tenían a Tony. Tony Muñoz creo que se llamaba el apellido. Jiménez, Tony Jiménez. Y estaba Molina y al principio pues yo recuerdo que las primeras jornadas empezó jugando Tony y luego Molina recuperó el puesto. Yo no sé si Tony empezó jugando y perdió el puesto o es que Molina estaba lesionado, no recuerdo realmente, pero sé que empezó Tony y luego Molina recuperó el puesto y la final de la Copa del Rey la volvió a jugar Tony. Dos grandes porteros sin duda, dos muy buenos porteros. Tony había hecho carrera en el Español, lo había hecho muy bien. Y Molina, pues bueno, el portero del doblete, luego estuvo en el Depor, Internacional Español, bueno, dos grandes porteros. Luego, los dos centrales, que eran paraguayos, uno jugó, el otro menos, que eran Gamarra y Celso Ayala. Yo pensaba que eran dos defensas impresionantes porque les recuerdo de algunos partidos de Paraguay. Claro, yo en cuanto veía un futbolista internacional ya pensaba que tenía que ser la hostia, porque era como, es internacional, juega por su país y a poco que ese país fuera un poco respetado, como Paraguay o, bueno, la mayoría de países sudamericanos son de primer nivel. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay. La mayoría de países de Sudamérica, todos los futbolistas son bastante, o sea, tienen mucho nivel la clasificación para la liga clasificatoria de Sudamérica. Entonces, claro, yo veía a estos dos futbolistas de Paraguay, centrales titulares de la selección. Tienen que ser buenísimos, tienen que ser buenísimos. Y bueno, Gamarra a mí me parecía un muy buen defensa. Lo poquito que le vi, me parecía que era bueno. Y Celso Ayala, pues me dejé llevar por el hecho de que jugó con Paraguay, de que le vi 2 o 3 partidos y pensé que era, pues como los jugadores sudamericanos, todos muy, muy luchadores, muy correosos. Y sin embargo en el Atlético de Madrid no jugó prácticamente nada. El que acompañaba a Gamarra en el centro de la saga era Santi, el mítico Santi de Santidenia, que había jugado en el Albacete también. Capdevila era el lateral izquierdo, estamos hablando de la 99-2000, y en el año 2010 este señor sería campeón del mundo con España, jugando en el Villarreal. Capdevila, lateral derecho, habían fichado un futbolista que se llamaba Filipauskas, que yo recuerdo en verano, cuando lo ficharon, yo pensaba que era griego por el nombre. Filipauskas, han fichado un griego, a ver cómo va a entender las instrucciones del entrenador. Luego, muchos años después, me enteré de que no, de que era uruguayo, que está considerado por muchos como uno de los peores fichajes de la historia del Atlético de Madrid. Yo obviamente no recuerdo verlo mucho, la verdad. Filipauskas, que supuestamente iba a ser el lateral derecho, pero al final jugaba Aguilera muchas veces. Y si no, Gaspar. Que Gaspar es un futbolista que yo no recuerdo mucho de él como un futbolista que... O sea, no le recuerdo como un futbolista destacable, ¿no? Pero se ve que seguramente el amigo Filipauskas no cumplía y pues bueno, ahí van poniendo a Gaspar y a Aguilera según convenía. Es que Aguilera, tengo recuerdos de Aguilera de lateral derecho, pero también tengo recuerdos de él de jugar atacando, no sé si como extremo o algo así. No sé si tuvo una época que jugó atacando, pero me suena que sí. Y luego pues en el medio campo Juan Carlos Valerón, Don Juan Carlos Valerón, uno de los futbolistas con más clase que he visto, paisano mío de las Islas Canarias, un jugadorazo, muchísima clase. Me parece increíble que no triunfara en el Atlético. Pero bueno, luego hizo carrera en el Deportivo, jugó en la selección española.
un grande. Solari, que como digo, para mí era un futbolista que yo estaba loco porque lo ficharon al Madrid y lo ficharon. No lo conocía de antes y me gustaba muchísimo. De hecho, fue el único que después de Hasselbaink, el segundo máximo goleador, con solo 6 goles, pero bueno, él no era delantero, era centrocampista. Y en el Madrid me encantaba, no jugaba mucho, pero cuando jugaba me encantaba. De valía de lateral izquierdo, de interior, de organizador, de extremo, valía para todo este hombre. Me encantaba Solari. Y encima era un futbolista que a pesar de ser suplente, de que no lo utilizaban mucho en el Madrid, yo nunca lo vi quejarse, nunca lo vi de nada, ni de ser suplente, ni de cobrar poco, ni de jugar poco, ni de nada. Y siempre sonriendo. Me encantaba Solari. Luego Babel, internacional checo. De Babel, pues sí, le recuerdo verle 3 o 4 temporadas en el Atlético. Un jugador que cumplía, que estaba bien, pero tampoco tengo recuerdos de él como que fuera una superestrella. Pero bueno, un buen futbolista internacional por la República Checa de aquella época que era la hostia. Con Pavel Nedved, con... ¿cómo se llamaba el calvo este? Es que siempre confundo a Janker y a Kohler. Uno es alemán y el otro es checo. Y ahora no me acuerdo cuál es cuál. Y bueno, luego Hasselbaink, el delantero. Kiko. Y luego ya en el jugadores que jugaron menos y así de gran nivel. Baraja, el del Valencia. Que hizo un carrerón en el Valencia, en el mejor Valencia de la historia. Aquel que ganó 2 ligas con Rafa Benítez, la Copa de la UEFA. Finalista de la temporada. Bueno, esa temporada, la 99-2000, cuando él está en el Atlético, el Valencia llega a la final de la Champions contra el Real Madrid. Y luego la temporada siguiente, ya con Baraja, vuelve a jugar la final y la pierde contra el Bayern de Múnich en penaltis. Bueno, un jugador que de los mejores de la década de los 2000 en la Liga Española. También increíble que estuviera en el Atlético, aunque estaba empezando, no era el Baraja de después y no era ni siquiera titular indiscutible. Hugo Leal, jugador portugués también, que no tengo muchos recuerdos de él, pero bueno, hizo una carrera exitosa, pasó por el PSG, en Portugal en el Oporto, internacional portugués, el PTT Correa, Paunovic, Chamot, José Mari, que empezó la temporada jugando, pero creo que en el mercado de invierno lo vendieron al Milán. Luego ya pues jugaron mucho menos pues otros jugadores como Roberto Fresnedoso, Tony Muñoz y muchos otros que ya pues jugaban mucho menos. Jordi Lardín, que era un futbolista que en el Español me encantaba en el Español a mediados de los 90 y fichó por el Atlético de Madrid y se deshizo. Nunca más volví a ver grandes temporadas de Jordi Lardín. Recuerdo que la temporada que el Real Madrid fichó a Figo, que fue justo después de esta temporada, por cierto, creo, sí. Lo fichó el Jerez, ya en segunda, no sé, se deshizo muy rápido. Yo lo recuerdo en la 95-96 destrozando al Madrid en la Copa del Rey con un 4-1, creo que fue. Me suena que esa temporada metió, no sé si 17 goles en Liga con el Español, una cosa así. Voy a mirarlo aquí rapidito. Efectivamente, 95-96, 17 goles. La temporada anterior 12 goles. 9 goles la 96-97. Y llegó al Atlético. La primera temporada jugó bastante. Y luego ya se iba deshaciendo. Y muy rápido, no sé, se deshizo muy rápido. Y bueno, y estos son así más o menos los nombres más destacables de aquella temporada. Luego pues ya otros tipo Venturín, el Filipauskas que había comentado antes, Mena, Luque, ya jugadores que prácticamente su participación fue residual, ¿no? Y bueno, ese Atlético de Madrid, con estos nombres que he dicho, pues en la jornada 26 fue cesado Ranieri, trajeron al héroe del doblete, a Radomir Antic, que aguantó solo 11 partidos de liga y no pudo evitar el descenso. Obviamente tampoco podía ser milagros, ¿no? Y de hecho en los 11 partidos que estuvo en el Atlético de Madrid, el pobre Radomir no ganó ni uno. En liga me refiero. Y bueno, volvió a ser cesado ya cuando el equipo estaba descendido. Yo creo que lo cesaron, estoy hablando así porque realmente no lo sé, pero creo que lo cesaron seguramente porque estaba la final de Copa contra el Español, que pusieron a Zambrano, que era el entrenador del filial, y pensaron, bueno, vamos a dar un golpe de efecto aquí, a ver si con Zambrano cambia la cosa y por lo menos ganamos la Copa del Rey, vamos a la Copa de la UEFA la temporada siguiente, y no funcionó tampoco. Y bueno, esos son los recuerdos así de la temporada aquella. Cada vez que echo una vista atrás a la plantilla y cómo fueron las cosas, me sigue chocando muchísimo, porque es que era una plantilla, jugador por jugador, era una locura. Y bueno, como digo, los datos, pues bueno, si no era por Hasselbaink no había quien metiera goles ahí. Valerón metió 4 goles, Solari 6, Baraja 3 y los demás un gol, 2 goles.
muy poquito. Así no. Así es que no se puede. Y bueno, recordando también el famoso. Aquella famosa Copa del Rey, que como digo, perdieron en la final 2-1 con el Español. Creo que fue en semifinales que jugaron contra el Barça, que fue el famoso incidente de que. Bueno, el Atlético había ganado sorprendentemente 3-0 el partido de ida en el Calderón, y en el partido de vuelta fue cuando el Barça no quiso participar porque creo que tenían 12 jugadores de campo, y de esos 12 dos eran porteros, me parece. Y la verdad que bueno, eso es impresentable, que un equipo tenga que participar en un partido de cualquier competición importante, como puede ser la Copa del Rey o la Liga o la Champions o la Copa de la UEFA en aquel entonces, con solo 12 futbolistas, porque la mayoría estaban de partidos internacionales. Eso es lamentable. Eso no es culpa del Barça tampoco. Pero creo que, aunque seas el Barça, puedes quejarte de eso y lo que quieras, pero tampoco puedes dejar de participar. Tienes que participar, aunque tengas que ir con los futbolistas del filial, algunos, porque tienes ahí a la afición y tienes que tener un respeto también por tu rival. Yo entiendo que en aquella época pues eso estuvo mal por parte de la FIFA de poner estos partidos internacionales en aquel momento, o de la Liga Española o la Federación Española por poner los partidos de Copa en ese momento, pero eso después ya quéjate, pon una querella o haz lo que te dé la gana, pero ese partido lo tienes que jugar, ¿no? Por lo menos por los aficionados que van a verte y han pagado su entrada, y al final supuestamente iban a sancionar al Barça y todo eso, pero el Barça no lo sanciona nunca. Ya te pueden pegar un botellazo en la cabeza o tirarte una cabeza de cochino, que encima van a echar la culpa a la víctima diciendo que no, que es que ha ido a provocar, ¿no? Ya sabéis de qué estoy hablando. Pero bueno, creo que ya he recordado así por encima todo lo que quería comentar de aquella temporada acerca del Atlético. Y bueno, al final de temporada creo que le devolvieron el Atlético de Madrid a la familia Gil. La temporada siguiente, pues en segunda división, con el famoso eslogan "un añito en el infierno". El entrenador creo que era Zambrano también, el de esa temporada, que no consiguió el ascenso, por cierto. Creo que quedaron cuartos, y los que ascendieron, estoy hablando de memoria, creo que eran el Sevilla, el Betis y el Tenerife. Y el Atlético quedó cuarto. Recuerdo que al inicio fue un desastre porque llegaron a perder incluso con el Universidad de Las Palmas, que era un equipo que acababa de ascender por primera vez en su historia a segunda división. Creo que perdieron 2-1, que bueno, Jesús Gil otra vez diciendo sus barbaridades. El inicio en segunda división fue un poco así malo, pero al final se recuperaron y empezaron a subir posiciones, pero no les alcanzó para ascender. Y al año siguiente, la 2001-2002, ya sí consumaron el ascenso con Luis Aragonés, si mal no recuerdo, y hemos tenido el Atlético de Madrid en primera división desde entonces. Y desde que llegó Simeone, pues bueno, ya lo que decía, esto ha sido ya, el Atlético de Madrid es un grande de Europa. Y bueno, a mí siempre me ha caído simpático, pero Simeone no me cae muy bien, entonces pues no quiero que ganen hasta que se vaya. Ya a mí mi rival deportivo es el Barça, aunque el Atlético la verdad que últimamente nos están dando mucha caña también. Y bueno, estos son los recuerdos. Si alguien también tiene recuerdos de aquella época más frescos que los míos, se quiere acordar de anécdotas, de partidos, de momentos, algo que se me haya olvidado, como dije antes, algún detalle, algún dato que haya dado erróneo, que puede ser también, pues ahí están los comentarios. Y nada, amigos, hasta el próximo vídeo.